Andrés Manuel López Obrador sigue cumpliendo algunas de sus promesas de campaña. El presidente de México ha enviado al Senado su proyecto para suprimir este fuero presidencial y reformar la Constitución. ¿Qué dice el dirigente de izquierda que asumió la presidencia el pasado sábado? Ha recordado que desde 1917 el jefe de Estado mexicano solo puede ser juzgado por el delito de traición a la patria. Ha lamentado que no pueda ser investigado por casos de corrupción. Con su propuesta busca que se le retire la inmunidad. Asimismo, se mostró confiado en que los legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría su partido, van a aprobar la iniciativa. Para algunos analistas, en cambio, analistas políticos, esta medida podría convertirse en una arma de la nueva administración para perseguir a exmandatarios. Que se acaben los privilegios. El nuevo mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el martes que enviará al Senado una iniciativa para eliminar el fuero al presidente. Según la Constitución mexicana, la máxima autoridad del país solo puede ser acusada por traición a la patria y delitos graves del orden común. El presidente va a poder ser juzgado como cualquier otro ciudadano por cualquier delito. Desde luego va a poder ser juzgado por el delito de corrupción, aún estando en funciones. López Obrador también defendió la iniciativa de su gobierno de disminuir los salarios de funcionarios públicos. La prensa local reportó que miembros del Poder Judicial tramitaron amparos contra la ley que establece que nadie puede ganar más que el presidente, quien fijó su salario en unos $5,270 por mes. El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. El nuevo mandatario ha buscado marcar distancia de sus antecesores, con medidas como abrir al público la residencia presidencial de Los Pinos, donde ha dicho que no vivirá, y vender el avión presidencial que utilizó por última vez Enrique Peña Nieto. Saludamos a esta hora en Ciudad de México a José Fernández Santillán. Él es analista político, profesor visitante de la Universidad de Harvard. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Es un gusto compartir con ustedes este espacio. Muy buenos días. Un gusto tenerlo, señor Fernández. La primera pregunta, ¿es o no esta un arma para que el nuevo gobierno, el de AMLO, persiga a los expresidentes, como lo dicen muchos analistas? ¿Podría esto ayudar a crear quizás una cacería de brujas? No se va a lanzar contra los expresidentes ni contra funcionarios de las pasadas administraciones. Lo único que va a seguir su curso son investigaciones que ya hayan estado en proceso, pero que él no es hombre de odios ni de rencores. Así es que va a combatir la corrupción, pero de ahora en adelante. ¿Por qué esta propuesta ya se había planteado? ¿Por qué no pasó en primera votación? Bueno, la cuestión es que si bien tiene la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de su partido Morena, adentro del propio partido hay facciones y entonces los mismos diputados temen que al quitar el fuero, algunos de ellos puedan ser juzgados porque varios tienen cuentas pendientes. Por ejemplo, Nestora Salgado, senadora por el estado de Guerrero, está acusada de secuestro. Otro, Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros, de una parte, de una sección de los mineros, estuvo en Canadá refugiado muchos años porque había denuncias contra él. Entonces, si obtiene el fuero, si le quitan el fuero, entonces puede ser sujeto a proceso. Y así sucesivamente. Hay otro que se llama Rigoberto Salgado, que es miembro del Congreso del Distrito Federal, del Congreso local, que está vinculado, o sea, está acusado de estar vinculado con el narcotráfico. Entonces, eso implicaría
que varios de los miembros de Morena pudieran sufrir, estar expuestos a procesos penales. Ahora, ¿podría esto quizás conllevar a una eventual eliminación de esto que se conoce como fuero, que no solo tiene el presidente, sino lo tienen asambleístas? ¿Podría suceder eso? Sí, lo que él ha dicho es que quiere quitar el fuero constitucional que protege a altos funcionarios del gobierno federal, estatal y municipal y a representantes populares a nivel federal y estatal, porque nosotros tenemos un gobierno federal. Entonces, más que todo, él lo dijo en su toma de posesión: yo quiero estar sometido al escrutinio público y no me voy a proteger en ninguna ley. Si cometo alguna falta, pues que se me procese, e incluso mis familiares y amigos. Y habló también de que su esposa y de que sus hijos, lo dijo textualmente, si cometen alguna falta, tengan que ser juzgados ante la ley. Es una medida de carácter populista, obviamente, para dar la sensación de que él va a ser respetuoso de la ley y tener un cierto impacto en la opinión pública. Ese es el propósito verdadero. El presidente López Obrador vuelve entonces a presentar este proyecto. Esto es un aviso de que va a intentar hacer lo que él diga a través de las mayorías contra las que ahora pues, cuenta en el Congreso. Y la pregunta también es, ¿qué tan probable es que sea aprobado ahora sí? Aprobada. Bueno, la cuestión es que si ya sufrió un primer rechazo, entonces tiene que ser discutida de nueva cuenta en ambas cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque tienen funciones concurrentes. Es decir, las dos cámaras se tienen que poner de acuerdo y esto va a ser cuestión de construir precisamente consensos para que pueda ser aprobada. Hay gente que está a favor de esta medida. Yo en lo personal no lo estoy porque esto viene de una tradición republicana, es decir, puede ser un arma de doble filo, como usted lo decía, es decir, que sirva efectivamente para que los representantes y los funcionarios no se escuden y no cometan pillerías, pero también puede ser sujetos los funcionarios y los representantes a que se les inventen cargo por parte de sus enemigos o de grupos políticos interesados en removerlos de sus cargos. Para eso se creó desde el siglo XVIII en Inglaterra esta figura del fuero constitucional. Finalmente, ¿usted cree que esta medida en serio va a ayudar a combatir la corrupción que existe en México? Yo creo que para reducir la corrupción podría ser en el lado positivo una medida para dar el ejemplo. Entonces tendría que procesarse a altos funcionarios que han cometido delitos. Por ejemplo, hay gente dentro de su mismo partido que no está de acuerdo que haya una ley de punto final al estilo de la que se aprobó en Argentina cuando volvió el régimen civil. Es decir, aquí en México hay un escándalo que es el escándalo de Odebrecht, que también corrompió a funcionarios y sin embargo nada se ha hecho al respecto. Los únicos dos países en América Latina en donde no hay funcionarios procesados por la corrupción hecha por la gran constructora brasileña, grande en el sentido de dimensiones, son México y Venezuela. Eso es una vergüenza para nosotros.
Y luego hay un escándalo que se llama la estafa mayor, por medio de la cual oficinas públicas triangularon con las universidades, algunas universidades públicas, dinero para canalizarlo a empresas fantasmas y ahí desaparecer el dinero. Ese dinero fue a los bolsillos de los funcionarios de las universidades y del gobierno federal, pero también sirvió para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Entonces, yo creo que sí es necesario, en ese sentido, que no se proteja a nadie y que haya una verdadera y propia aplicación de la ley en nuestro país y que no haya distingos al respecto. Vamos a agradecer a José Fernández Santillán, analista político, profesor visitante de la Universidad de Harvard, sobre esta propuesta hecha por el presidente nuevo de México, AMLO, sobre el fuero presidencial, quitarlo, eliminarlo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y que pasen buenos días. Hasta luego.